A ver, esperen, que está preparando. Recording is on. Listo, ya empiezo a grabar, así que vamos a lanzar la clase. Bien, habíamos estado hablando la clase pasada, cuando planteábamos el FODA y hicimos el análisis de la serie y Entre Muros y qué sé yo. Habíamos planteado que el aula es siempre heterogénea, siempre, siempre, siempre lo es. No es que en algunas situaciones sí y en otras no. La heterogeneidad viene de que hay distintas personas que tienen distintos tipos de inteligencias puestas de manifiesto. Entonces, bajo el paradigma de inteligencias múltiples, desde ahí partimos en que sí o sí tenemos un aula heterogénea respecto de esas capacidades que son diversas y están en diverso grado desarrolladas entre las personas. Otra heterogeneidad está entre las predisposiciones de los alumnos. Hay quienes están predispuestos a tener clase y que tienen actitud de clase y quienes no lo tienen. Y eso es una situación persistente, pero también hay una cuestión de contingencia. Hay quienes no tienen actitud de clase hoy, porque pasó algo en especial, se le murió el gato, se peleó con la novia, y que ese día esa persona de ninguna manera está en condiciones de tener clase. Y a eso le sumamos los distintos contextos, porque hay contextos familiares y contextos sociales y contextos escolares. Entonces, en toda esa gran diversidad de situaciones se mueve el aula todos los días. Entonces, pensar en un aula donde mayormente todo el mundo está predispuesto, el 99,9% está predispuesto a tener clase de mi materia en el horario que le toque tenerla, porque otra contingencia, si me toca siempre la primera hora y están medio dormidos, o si me toca siempre la última y están muertos de hambre. O sea, en toda esa situación es el aula que tenemos. Y siempre nos tenemos que mover como gato panza arriba, ¿no? Defendernos de todas esas situaciones y tratar de encauzar qué es lo que queremos hacer para que no nos flaquee nuestro proyecto de clase en el medio de todo este despelote. Esa heterogeneidad también se da no solamente en cada uno de los individuos que está sentado en ese aula dispuesto o no tan dispuesto a tener clase, como a nivel grupal, porque se forman subgrupos y esos subgrupos a la vez pueden tener disposiciones o no. También depende mucho de los líderes que haya en el aula, líderes positivos, líderes negativos, y su capacidad de nuclear gente. Perdón. Entonces, esta situación de la diversidad de líderes que uno puede tener también modifica la situación de aula, porque a veces un líder negativo, un día llegó tarde, no fue a la escuela, y ese aula es un aula completamente distinta a la que venía teniendo las otras clases. O por el contrario, tengo 2 o 3 líderes positivos, de los cuales me faltaron 2, y el aula se me transforma en un caos, porque los que van encauzando el proyecto de clase son justamente los que no están predispuestos para tener la clase. De modo tal que la heterogeneidad del aula está omnipresente y es el conflicto con lo que nos tenemos que amigar. Entrar al aula sabiendo de que va a haber diversidad de conflictos y diversidad de situaciones a las que voy a tener que atender y que va a ser mi creatividad y mi predisposición la que va a lograr sortear todas esas dificultades sin perder el foco de lo que quiero hacer en realidad con esos chicos. Pero también teniendo en cuenta de que a veces la situación de conflicto, la situación de rispidez, si es que sucede,
o no, o una situación, o una contingencia realmente importante, se suicidó un alumno de la escuela, algo que en Campana ha pasado y pasa mucho, esa situación cobra tanta relevancia que mi clase, me hago un supositorio con esa clase que yo había plantado, porque no la puedo llevar adelante, no la debo llevar adelante. Me debo ocupar de la contingencia y no de mi clase y de mi proyecto de aula. No, ese día se hace un entre paréntesis porque la contingencia se llevó puesta mi clase y se la debe llevar puesta, porque hay situaciones que son muchísimo más relevantes e importantes que mi clase de química. No sé si lo voy a invitar a Juana a participar de esto, que vendría a ser un conversatorio, y si alguno hasta este punto tiene ganas de agregar algo a lo que estamos hablando. Con respecto a lo que vos dijiste de una situación así extrema, a mí me pasó cuando empecé a dar clase a las 2 o 3 semanas. En la escuela de Otamendi hubo un caso de suicidio y toda la escuela se preparó, digamos, ya tenía un plan y nos prepararon, digamos, para esa situación. Inclusive los docentes tuvieron un acompañamiento porque los docentes del chico estaban muy afectados. ¿Sí? Te destroza. Lo que vos me decís me abre para lo que yo iba a decir después, pero antes de que yo siga hablando, si algún otro quiere decir algo, no, porque si no, yo me engancho, pongo primera y sigo y no les doy palabra, no les doy la palabra. Sí. Como este tema también que planteó Pablo, que en el caso ese está bien que a veces también no se nos prepara a nosotros, ¿no? Para enfrentar, sí que es terrible, y que en Campana, como decís vos, es la ciudad de Buenos Aires que más tiene el suicidio adolescente, y que a veces como que no se habla, es como que se civiliza. Subjetivos también, porque que hablar de eso, Para un cachito, André, se escucha totalmente entrecortado. Existe la posibilidad de que me lo escribas por chat. Escribí por chat lo que querés decir para que lo podamos entender. No sé, ¿ustedes escuchan bien a Andrea? ¿Es mi computadora? ¿O les pasa también que no se escucha? Yo también escucho cortado y como con un delay. Sí, se escucha como entrecortado. Entonces debe ser la conexión de Andre. Andre, ¿podés escribirlo por chat, por favor? ¿Cómo se llama este chico? Pablo. Pablo. ¿Y la chica? Florencia. Y Andrea, la que está hablando ahora es Andrés. Ok. Bueno, con el tema de suicidio adolescente, me parece que eso requiere una formación específica y no tocar de oído, porque es un tema muy complicado. En principio, sí estar atento y acompañando a los chicos, estar presente y mirando y atendiendo. Pero requiere de una formación en específico, hacer talleres o cursos sobre el tema. Hay una ONG que se llama Escenarios Saludables. Esa ONG es especialista en el tema de suicidio adolescente. Empezaron su trabajo en una ciudad de Santiago del Estero que se llama Monte Quemado, donde era la más alta tasa de suicidio adolescente de Argentina, que después se trasladó a Campana. Ellos empezaron ahí hace años, tienen un corpus teórico bastante importante llevado adelante, después les paso la dirección. Yo intenté traerlos a dar una charla al profesorado y no me dejaron.
no me dejó la inspección, porque consideraban que hablar de suicidio era como una especie de apología del delito. Entonces, 2 días antes de la charla me abortaron el proyecto y no los pude traer, pero dan charlas gratuitas, asesorías, tienen material en la web, así que los invito a bucear ahí y buscar información pertinente sobre el tema con profesionales que saben sobre eso. Flor, ¿querés decir algo? ¿O alguno otro quiere decir? No, a mí me pasó particularmente trabajar en una institución en la que se manejaba mucha violencia en el lenguaje, no solo de los alumnos, sino entre los propios docentes y más que nada entre los preceptores, los auxiliares, los directivos se ponían a discutir como con violencia. Se cortó. O sea, la violencia era no de los alumnos, sino de toda la institución general. Y eso como que te influía en tu labor docente. Era bastante feo. Claro que me llamó la atención. Además fue la primera escuela en la que trabajé y yo como normal, ¿viste? Horrible. Y después, después me fui dando cuenta de lo feo de esa situación. Exacto. Y ahí voy, entre lo que vos decís y lo que decía Pablo, a lo que yo quería decir, que la segunda bisagra de esto tiene que ver con el contexto donde uno está y la propia personalidad y las contingencias personales, ¿no? O sea, si el proyecto institucional, si el acuerdo de convivencia está llevado adelante con los profesores involucrados, con los actores escolares, con el universo escolar que incluye a los auxiliares, además de los preceptores y los profesores. Si todo el mundo está involucrado con un acuerdo de convivencia y con un proyecto institucional y van hacia algún lado, se puede construir algo mejor. Si no, no, es decir, a mí también me pasó ir a una escuela donde el preceptor los carajeaba a los alumnos. Y yo intentando con dulzura el tratamiento, los pibes no engancharon, porque como la cultura escolar estaba tan basada en agarrarse a los tortazos, un discurso conciliador era considerado débil. Entonces, es difícil tomarle el pulso a esas cuestiones, porque no es lo mismo ser varón, grandote, con voz fuerte, en un contexto así, donde por ahí la propia presencia o el tono de la voz se impone, a ser mujer, por ahí vos que encima que sos suavecita para hablar, los pibes por ahí, el contexto es, esta es una gila a la que vamos a avasallar fácilmente. Si el modo del discurso institucional es un modo agresivo y fuerte, los chicos están acostumbrados a eso y el que no hace eso no siempre es valorado porque los trata mejor. Por ahí es estigmatizado como el salame de la cuestión, ¿no? Juan, ¿querías decir algo? Bueno, estaba pensando un poquito por dónde venía la cuestión y respecto un poco a lo que dijo Pablo y lo que dijo Andrea. Tenemos el vicio de pensar el aula como el aula de los alumnos. Y dentro de ese aula está el docente, y el docente es un eje fundamental. Entonces, el docente también tiene sus cargas, el docente también tiene sus preocupaciones, y también es una persona. Lo pongo en palabras. El docente o un docente no es ni un santo ni un mártir. No está llamado a evangelizar, a transformar el mundo, ni a ser el que haga el gran cambio. Vos aportás desde tu espacio hasta donde podés lo que tenés. Entonces, nadie tiene la obligación de inmolarse delante de un aula. Nadie tiene la obligación de tener todas las respuestas.
ni siquiera tiene la obligación de seguir al frente cuando no la puede hacer. Digo, no debe haber ningún tipo de herida narcisista ni ninguna situación de incompetencia, decir, yo no puedo con esto, no estoy preparado por esto, no me cierra, no me gusta, no me siento cómodo. Íntimamente cada uno tiene que tener la libertad de poder decidir si quiere seguir al frente de un aula o no. No sentirse íntimamente mal o defectuoso o incompetente por decir, esta situación no me interesa o no la puedo manejar. Yo no tengo ningún problema en decir determinada cosa no la sé manejar ni no la sé hacer. A mí, por ejemplo, le doy un ejemplo concreto, voy a ser políticamente incorrecto y Betty no tiene que escuchar esto. Bien, a mí esto de las clases virtuales no me cierra, no me gusta. No estoy preparado, no me interesa y me parece que es un mecanismo muy emergente que tiene sus limitaciones. Entonces, siguiendo en ese sentido, ¿no? En el sentido de que las aulas son una definición de los alumnos, pero también de los docentes. Redondeo la idea. Un docente no es ni un santo ni un mártir, sí un político. Sí un político. Somos hábiles políticos dentro del aula. ¿Qué hace un político? Un político gestiona las tensiones, las diferencias, y concilia estas tensiones de los líderes. Me meto un poquito en el tema, pero después lo podemos profundizar. Pero sí, tratando de relacionar la heterogeneidad, la contingencia, a veces extrema, hasta de un suicidio dentro del aula, uno no es ni mártir ni un santo, pero uno es un político y tiene que resolver situaciones de conflicto. Creo que educar es un acto político y cuanto mejores políticos seamos como docentes, mejor va a ser nuestra práctica. Bueno. Perdón, no sé si quieren una pregunta o alguna cosa, pero si es no que claro. Eso lo vamos a profundizar un cachito después. Ahora, esta situación, esas situaciones emergentes, a veces las podemos manejar mejor y a veces peor. A veces, como dice Flor, tenemos un contexto que está instalado y que mayormente va a ser así, y ahí yo me tengo que preguntar si me quiero quedar o no me quiero quedar. Y no voy a ser un docente fracasado porque no me quede en un aula. Ahora, si eso me va a afectar a mí y yo voy a pensar que soy menos porque no hice todo lo que pude o porque no me quedé hasta el final o porque no cambié esa situación, bueno, quizás me tengo que dar un tiempo, proponerme hacer cosas para tratar de revertir esa situación y no irme antes de haber agotado mis recursos. Pero también tengo que pensar que si yo tengo 60 horas de clase para poder parar la olla y le tengo que dedicar 95.000 horas a un curso problemático y me voy a desgastar la vida y me voy a enfermar para tratar de demostrarle a no sé quién que soy un docente competente porque pude revertir la situación problemática de ese curso, me pueden llevar puesta la situación. Entonces, debo detenerme y pensar qué batallas quiero librar. Porque una cosa es tener tiempo, tener juventud, tener ganas de aprender de esa situación problemática, mientras la situación problemática que se me está poniendo de frente, yo puedo tener distancia para operar sobre ella, teniendo en cuenta, como trabajamos la clase pasada, de que esas situaciones problemáticas no son en contra mío y no están personalizadas contra mí, sino que son, y yo entro en ese lugar y me veo involucrado en esa dinámica porque entré al lugar, pero no es que ese grupo está preparando específicamente dardos a mi persona. En el momento que me empieza a afectar de un modo personal, me tengo que preguntar si puedo revertir mi posición y dejar de sentirlo como que es personal para mí y seguir operando o no. Y va a depender mucho de mi propia situación personal. Eso cuando está institucionalizado. Y hay veces que son también situaciones contingentes para nosotros. ¿Qué sé yo? Ejemplo.
cuando yo era joven, me pasaba que siempre me llevaba divinamente con los chicos y manejaba las situaciones que podían surgir en el aula con una habilidad, un olfato, no por nada tengo la napia que tengo, con un olfato yo percibía las cosas cuando las veía venir y las manejaba, pero me di cuenta que mínimo una vez por mes se me armaba quilombo en el aula. Y no entendía por qué. Y no entendía por qué, si siempre manejaba las cosas tan bien, había días que me sacaba, porque el problema se instalaba. El resto de las veces yo el problema lo veía venir con anticipación y lo frenaba incipientemente, pero había veces en que el problema lo veía cuando ya estaba instalado. Yo me di cuenta que resulta que el día anterior a menstruar yo no tenía energía ni para estar parada. No tenía capacidad no tenía ni siquiera, velocidad en la vista. Me pasaba que no tenía reflejos, los reflejos los tenía ralentados para manejar. El día anterior a la menstruación, o los 2 días anteriores a la menstruación, o el día que empezaba la menstruación, ese día tenía un quilombo en el aula. ¿Por qué? Porque yo estaba a la -20 funcionando. No tenía energía para nada, no veía las cosas que se estaban gestando en el aula hasta que las cosas estaban instaladas. Entonces, ¿a qué viene esto? ¿A qué es otra bisagra acerca de la heterogeneidad? La heterogeneidad es en mi predisposición diaria. No estoy todos los días igual y no puedo funcionar todos los días con la misma sagacidad. A medida que uno va creciendo profesionalmente y va adquiriendo herramientas y experiencias, cada vez es más profesional y cada vez esas situaciones van siendo más esporádicas y cada vez influye menos la contingencia en mi quehacer. Pero al principio yo no me conozco a mí misma dando clase en todas las circunstancias, porque al principio no tengo todas esas herramientas y todos esos recorridos. Yo también tengo que hacer una metarreflexión de mí mismo cada vez que doy clase, porque eso va sumando a mi FODA, ese bendito FODA que venimos trabajando desde el principio, ese FODA personal, a medida que lo van puliendo, a medida que van dando cuenta de cuáles son sus reacciones, sus predisposiciones, con qué cuentan, con qué se ponen nerviosos, para qué cosas no tienen respuesta, para qué cosas actitudinales también no tienen respuesta, no solamente para qué cosas conceptuales, sino para qué situaciones en el aula les falta carrera todavía. Esas cosas van sumando a las debilidades propias del FODA y hay cosas a las que ustedes van haciendo conscientes y en cuanto las hacen conscientes las trabajan. O sea que en parte es todo un proceso de mucha metarreflexión sobre uno mismo, sobre aquello que tenemos, que viene con nosotros y que no se aprende en el profesorado, digamos, son cuestiones de personalidad, de actitud, de predisposición, que además, hasta no estar frente a un aula y haberlas ensayado, las desconocemos. Entonces, nos vamos a ir dando cuenta a medida que ejerzamos de cuáles son las herramientas que hasta no sabía que tenía y que son mis fortalezas y que las esgrimo en forma instantánea, inmediata, intuitiva, frente a determinadas situaciones y ahí las hago consciente y digo, mirá, esto me sale bien, como lo otro, esto no lo sé manejar o me sale mal. Otra cosa que influye mucho es el afuera, ¿no? Las contingencias del afuera. Por ejemplo, Juan fue director en una escuela, en San Fernando era, sí. Y resulta que había
un chico del turno mañana salió de la escuela, iba caminando a su casa, no sé cuántas cuadras de la escuela, se encontró con uno que entraba para el turno tarde, se pelearon en la calle. El que se iba llegó a su casa, el que venía llegó a la escuela y al rato llegan los padres del que había llegado en turno tarde, con una cadena, un garrote, no me acuerdo qué, dispuestos a cagar a trompadas adentro de la escuela a los directivos porque no habían actuado a no sé cuántas cuadras que había sido el problema, o venir a pegarle al pibe que había llegado a la escuela. Se metieron en la escuela para pegarle al pibe que había llegado a la escuela al turno tarde. Entonces, existen situaciones así en las cuales el medio externo, los códigos en los que se manejan, las situaciones exteriores a la escuela, entran a la escuela, se instalan en la escuela, ¿no? Sí. No, que también a veces influye el repertorio de docentes con el que se encuentra cada grupo aula. Porque yo me acuerdo cuando yo era adolescente que iba a la escuela, que era una escuela bastante complicada de Zárate, y la verdad que nuestro curso también era como bastante complicado en sí. Y al entrar a la tarde, me acuerdo que la última hora, pobre, le tocaba la de inglés, que era re dulce, y nosotros la volvíamos loca, pero por una cuestión de que ya estábamos aburridos, ya estábamos agotados, era como, bajaba el sol, era re triste, y por ahí, no sé si la clase ella era mala o era buena, creo que nunca ni tuvo la oportunidad de mostrar si era buena o era mala su clase. Es como que eso también. Sí, claro. O sea, el conjunto de los docentes que se presentan a un grupo aula también influye, como que siempre queda pobre un profesor o dos de cual y tal materia, como la hora libre que no tenés. Sí, pero ahí vamos de vuelta entre muros, ¿no? Si hay una conducta que persiste, si hay una situación que es a lo largo del año permanente, si hay con un profesor o en una hora determinada, con el profesor que sea en la última hora, sea la de inglés, sea la de geografía, sea el de química, a la última hora los pibes se ponen locos y siempre hay problemas en la última hora, pues entonces requerimos de una estrategia acordada entre todos para ver qué hacemos con la última hora con ese grupo. Si hay situaciones generalizadas y situaciones que se instalan en entremuros, esos pibes requerían de una actitud de acuerdos institucionales que permitieran la convivencia. Para eso existe el proyecto institucional, qué tipo de alumnos queremos, qué tipo de egresados queremos, qué vamos a hacer para lograrlo, y el acuerdo, ¿cómo se llama? Acuerdo institucional de convivencia, el AIC, ¿no? Cómo nosotros queremos construir esta escuela y con qué acuerdos. Y ahí venimos de vuelta a que educar es un acto político. El docente es militante de su tarea. Entonces, si se hace un acuerdo de convivencia y yo no participo, ni sé cuáles son los acuerdos de convivencia a los que se llegan a acuerdos de convivencia que como yo no los conozco, jamás los hago cumplir, soy responsable del fracaso de esos acuerdos de convivencia en la institución. Si yo no me ocupo nunca de saber cuáles son es el ideario institucional, hacia dónde quiere ir la institución, y si tampoco, no como algo de que me tengo que enterar hacia dónde quiere ir la institución, sino que debo militar el hacia dónde quiere ir la institución. Soy parte de la institución. Yo tengo que tener voz y voto en esos acuerdos a los que se llega y tengo que militar con los alumnos el acompañarlos a llegar a esas metas, ¿no? Entonces, muchas veces cambia la situación si es un hecho puntual, así es un hecho generalizado. Y es requete importante, muy importante, el trabajo en equipo. Sí o sí, y se los digo con conocimiento de causa, con 50 años encima de, no, 40 años encima de docente, y con instituciones a las que he
en las que he trabajado mucho tiempo, en aquella institución donde claramente hay un ideario y hay un trabajo en equipo de los docentes, o sea, vamos, para lograr este objetivo vamos a tratar todos de hacer tal cosa y todos la hacemos, o la gran mayoría la hace, esas instituciones van logrando los cambios. Van logrando cambios y van transformando ese espacio en un espacio donde el que llega sabe lo que va a venir a hacer. Ustedes por ahí son conscientes de que acá en Campana, por ejemplo, se maneja la idea de que en la técnica se estudia mucho. Entonces, ¿cómo se llegó a instalar esa idea? Es decir, hay un ideario dentro de la ciudad de Campana y de cualquier pibe que va a un colegio secundario de cualquiera de los barrios sabe que si va a la técnica se va a tener que romper el culo estudiando. Y ninguno que va a la técnica a anotarse para entrar a primer año piensa que se va a rascar con una pluma desde esta distancia. Todos van sabiendo que si se inscriben van a estudiar. Yo no digo que sea el lugar ideal la técnica, lo que estoy diciendo es que hay una impronta que la técnica tiene y que la comunidad conoce. Y que entonces el alumno que va hacia ahí sabe a lo que se va a tener. Mientras que en otros colegios es todo tan desdibujado, lábil, que la escuela es un continente de individualidades que no saben a qué van, la escuela tampoco sabe para qué los tiene ahí, sabe que es una obligación, van a pasar determinada cantidad de años, los va a escupir con un título al final. Algunas escuelas lo escupen con un título, sea como fuere, no importa qué es lo que hayan hecho, hayan o no hayan estudiado, hayan o no hayan trabajado. El único objetivo es que no se maten adentro de la escuela durante los años que están adentro y que ese pibe termine y se lleve un título, aunque no sepa leer ni escribir. Entonces, en base a esos distintos proyectos institucionales también va a ser el clima de la escuela, cómo los pibes se van a predisponer, de qué manera voy a poder llevar adelante mi proyecto. Lo que sí es claro es que cuantas más voluntades logremos aunar para establecer criterios de trabajo, mejor se van a llevar adelante esos criterios de trabajo, ¿no? El esfuerzo individual, en general, podrá ser maravilloso, la Mujer Maravilla, Superman, qué sé yo, pero el esfuerzo individual en general no genera cambios de conducta. Puede ser para un docente, para ese individuo que hace esa acción individual, puede alimentar mucho su ego, pero nada más que eso, alimenta el ego, pero en los pibes no genera una transformación. Sí genera la transformación, el trabajo en equipo y el trabajo en sociedad, ¿no? Entonces, el diseño de estrategias muchas veces requiere de una autogestión para diseñar las estrategias, como decía André, ¿qué hacemos con el tema de suicidio? Y bueno, una autogestión porque no está respondiendo la comunidad educativa como debería. Entonces, por ejemplo, en la escuela donde estaba Pablo, había todo un proyecto ya instalado, bueno, pasa esto, hacemos así, contenemos a los docentes, y en otras escuelas nada. Cuando en la escuela nada, entonces es autogestivo. Tengo que intentar cubrir por mi cuenta aquello que no se me está dando. Por mí mismo, porque cuantas más herramientas yo tenga, mejor voy a responder. Pero para eso vuelvo al FODA, tengo que saber cuáles son mis debilidades. Por ejemplo, un grupo que se aburre, que pierde la atención y que se aburre, probablemente sea un grupo donde más frecuentemente surjan situaciones de conflicto que atenten contra mi clase. ¿Y cómo logro que no se aburran tanto? Y, por ejemplo, manejando los tonos de la voz, manejando los gestos de la cara, siendo un poco histriónico,
disponer el cuerpo para con el cuerpo manifestar y generar energía. No lo sé hacer. En el profesorado no me dieron herramientas y me anoto en un curso, en un taller de teatro. Hago un taller de teatro, me van a dar herramientas y yo voy a volver al aula y voy a actuar mi clase. Lo que pueda de ese taller de teatro voy a llevar a mi trabajo y me va a ayudar. Qué sé yo, no sé movilizar, no sé generar consignas. Bueno, me hago un curso sobre dinámicas grupales, hago algo sobre teorías de juego, hasta un curso de clown. Es decir, en el profesorado me dan algunas herramientas, no todas. En este contexto, yo tenía planificado para este año 2 cursos, 2 encuentros de teatro, 2 encuentros de arte terapia para espacio de la práctica, química y su enseñanza y biología y su enseñanza. Vino la pandemia, nos jodimos, pero en todo caso iba a ser la primera vez la primera vez que iba a haber clase de teatro dentro del profesorado para manejar la voz, el cuerpo, el gesto, la actitud. Todos los otros que se recibieron de profesores todos los años anteriores, nunca nadie tuvo un taller de teatro dentro del profesorado para hacer eso. Se fueron, sí, y no todo el mundo nace con la habilidad de manejar el tono de la voz. Y por más que te digan, cambia el tono de la voz, por ahí no lo sabes hacer. Lo único que podés hacer es elevar la voz para que tu voz llegue hasta el final del aula. Pero este asunto de cambiar los tonos para que se diferencie muy bien cuando es un chiste, cuando estoy explicando y cuando estoy retando, es algo que lo tengo que ensayar si no lo sé hacer, si no me nace en forma espontánea. Y para eso necesito ayuda. A veces los sindicatos, a veces el propio Estado proponen cursos gratuitos o pagos donde yo voy llenando los casilleros que tengo medios vacíos. Pero a veces no, y lo tengo que buscar por mis propios lados, continuar esta gestión de mí mismo, de mi propio FODA, ir llenando las debilidades que encuentro en mí, ¿no? Mucho trabajo personal de metarreflexión para saber cuáles son esas debilidades que tengo que acompañar. Son múltiples los frentes a los que tengo que atender y la verdad que la tarea docente es una tarea de suma complejidad, hacerlo bien. O sea, está el chanta que revolea una fotocopia y se sienta a leer el diario. Existe esa gente, pero digamos, nosotros que nos lo tomamos en serio, es una tarea que atiende a muchos frentes a la vez, que requiere de muchísima atención, de muchísima preparación, no solamente en el tema de los contenidos que tengo que dar, sino en cómo me voy a enfrentar a todas esas contingencias. Volviendo a la clase anterior, sabiendo que lo primero que tengo que quebrar son las situaciones de conflicto, porque si no resuelvo los conflictos, no puedo desarrollar ninguno de mis proyectos. No puedo tapar el sol con un dedo. Entonces, si hay situaciones de conflicto, por más que yo quiera imponer mi proyecto de clase, si hay un mar de fondo, va a ser agarrado de los pelos y no va a quedar nada. Entonces, tengo que poder descubrir cuáles son aquellas herramientas que yo tengo para enfrentarme a eso y cuáles son las que me faltan y tratar de ir rellenando las que me faltan con ayuda de los demás, porque nadie nació sabiendo y uno no es menos porque pide ayuda, al contrario, es más porque se da cuenta y está haciendo por tratar de resolverlo. Y bueno, y ahí volvemos a lo que decía Juan antes, de que debería tomar distancia, en todo caso, cuando una situación me es sumamente compleja, tomar distancia y ver
hasta qué punto en ese momento de mi vida, porque también es otra cosa, a medida que yo voy progresando, estudiando y adquiriendo habilidades, por ahí yo recién recibida como Flor en esa escuela no hubiera sabido cómo manejar la situación y ahora, 30 años más tarde, voy y lo resuelvo, pero tengo 30 años de experiencia encima. Entonces, por ahí a veces lo que uno tiene que pensar es si para ese momento de la vida de uno, esa propuesta es válida. Y si no, decidir cuánta cantidad de energía voy a poner en resolver esto. Si no tengo resto de energía, entonces dar un paso al costado y continuar con otro proyecto. Si esta situación que me resulta conflictiva en esa institución implica una institución que tiene un proyecto, un acuerdo de convivencia y que tiene docentes predispuestos a laburar en equipo, puedo tomar la decisión de quedarme y avanzar, aunque tenga que poner mucha energía en eso al principio. Si no hay equipo, no hay proyecto, no hay condiciones, y la situación está muy a contrapelo de mí, es válido que me pregunte si quiero continuar ahí o no. Y no es que los van a bajar del pedestal por eso, porque hay muchos lugares a donde toda la energía y todas las ganas que tienen es muy valioso y muy necesario, y por ahí lo están dilapidando en un lugar a donde todo el esfuerzo se va por la canaleta del juego y de la se va por una canaleta donde nadie lo aprecia, ¿no? O a nadie le está sirviendo el esfuerzo que están haciendo en determinado momento en ese lugar. Bueno, ¿alguna cosa que quieran decir de lo que estamos hablando hasta ahora? Yo puedo agregar, a mí me pasó, digamos, comparando, siempre son odiosas las comparaciones. Yo trabajo en Zárate también, y digamos en escuelas que son similares, pero lo que vi o lo que noté es, por ejemplo, en una escuela en Lima, como este clima que vos decís, como de mucha violencia. En Campana también, pero era la forma de trabajar la situación era totalmente distinta. Y además, mucha violencia se nota, digamos, entre los directivos y los docentes en esa escuela en Lima, como un clima muy tenso, que es totalmente distinto de lo que pasa a mí en Otamendi. Como que yo tengo ganas de ir más allá de las situaciones que hay, porque hay un directivo, hay un equipo de trabajo y se nota la diferencia. En cambio, me pasa que en Lima es todo como muy tenso el clima y es muy palpable. Y eso lo notan los chicos también. O sea que la bajada viene desde arriba, digamos, desde una jerarquía. Y sí, los chicos claramente van percibiendo, son muy, muy perspicaces, van percibiendo, van tomándole el pulso a los docentes, le van tomando el pulso a los directivos, van tomando el pulso de la situación y van respondiendo en consecuencia. Todos sabemos, desde la química lo sabemos, de que los sistemas intentan desperdiciar la menor cantidad de energía posible. Todo sistema intenta, ¿no?, desperdiciar la menor energía posible. Entonces, si el contexto hace que yo me ahorre energía y no estudie, no trabaje, no haga nada, total, funciona lo mismo. Y si yo, poniendo cara de traste, haciendo determinada acción medio agresiva, logro que se vayan al mazo, que no me den clase, bueno, lo uso. Los alumnos todo el tiempo están manipulando para tratar de ahorrarse energía. Todos ahorramos energía de alguna u otra forma, digamos. Todo sistema tiende a ahorrar energía. Entonces, los alumnos huelen, olfatean, perciben por dónde va la cosa para funcionar así. Y bueno, y dependerá de la institución cómo quebrar
eso y generar un clima de ganas de estar, como vos decís, Pablo, te da ganas de venir a Otamendi, te da ganas de gastar energía y venir a trabajar. Hay un contexto ahí que invita, mientras que otro expulsa. Bien. Es que esas amalgamas, yo les decía, no sé si la primera o la segunda clase, la escuela es una sinfonía, debería ser una sinfonía. Y con sinfonía me refiero al hecho de que es una orquesta, porque hay muchos músicos, pero todos tocan diferente una misma melodía. Histriónica y gente que es suave, gente que es proactiva y gente que sigue los proyectos que hacen otros, pero no suele generar proyectos. Bueno, cada uno es un instrumento diferente y tiene su forma de ejecutar su música. La idea es que si hay un buen director de orquesta, que sería el equipo directivo, hace que se sientan cómodos, como dice Pablo, tengan ganas de ir y que cada uno toque la melodía que mejor les sale. No que me impongan el modo de funcionar. Debo yo poder ser libre y debo yo ser lo suficientemente autónomo y emancipado. Yo también, no les puedo enseñar a los alumnos a emanciparse si yo no estoy emancipado. Ser lo suficientemente autónomo y emancipado como para saber que tengo libertad de ser yo mismo en el aula y hacer lo que yo considero en el contexto de la partitura de la escuela y que entonces va a salir música y no ruido de ahí. El problema es cuando me quieren imponer una partitura que yo no sé tocar, me hacen funcionar como violín y soy tambor, o cuando no hay posibilidad de funcionar como orquesta porque no hay nada que nos permita coordinar. Todos son instrumentos aislados y cada uno toca su propia música. Y entonces ahí lo único que se escucha es un ruido completo y nadie lo soporta. Eso. No hay un producto final que sea un proceso. Son todas cosas aisladas, cada uno en su aula, cada uno su materia, cada uno su cosa. Bueno, no se genera nunca un proceso ni un crecimiento a lo largo de los 6 años de escuela secundaria. Son esfuerzos aislados, cada uno en su quintita hace lo suyo y lo que se logran son pequeños destellos, pero no un proceso valioso, emancipatorio, que haga que el alumno cuando termina 6º año sea consciente de que tiene montones de herramientas cognitivas, montones de herramientas procedimentales, que es autor de su propio destino, que es el que debe ser parte de una polis, de una sociedad, tomar decisiones, revisar las cosas que dicen otros. En el área de nuestra materia, poder evaluar los discursos, sobre todo, miren, por ejemplo, ahora, en el contexto del COVID, nuestros alumnos deberían ser capaces de poder decodificar todas las fake news que hay acerca del COVID por todos lados. Que fue a propósito, que los chinos, que fue que alguien, que el nuevo sistema de telecomunicaciones como es el 5G, está influyendo en la mutación del virus, que hay una mano negra que está... Bueno, hay ninguna de esas fake news, que todas tienen el mismo formato, la amiga de la tía de la prima de un médico me dijo que, la amiga de la tía de una enfermera me dijo que, y yo escribo esto porque me lo dijo alguien que sabe, que es científico. Nunca escribe el científico, siempre escribe alguien porque le contó un científico que, y en la pantallita del Facebook aparecen todas estas teorías conspirativas, todas esas cosas. Nadie cita fuentes, nadie explica cuáles son los datos reales, todo el mundo maneja esa información y todo el mundo la replica. Nuestros alumnos, si nosotros los supimos conducir en ese proceso emancipatorio,
podrían reconocer cuáles son las fake news. ¿Sí? Y eso es un proceso que se logra no en 3 meses de clase, se logra en 6 años de escuela, habiendo llevado adelante la sinfonía de la que venimos hablando. Entre todos, construyendo un sujeto político capaz de reconocerse y reconocer a los demás, reconocer sus derechos, sus obligaciones, reconocer los derechos, las obligaciones de los demás, y en el contexto de las ciencias experimentales, poder decodificar, por ejemplo, todas estas cosas y saber dónde está parado y a quién tiene que escuchar, cuál de todos esos discursos es el que debe elegir y cuáles debe descartar. Deberíamos poder lograr eso, por lo menos. Un pibe cuando termina 6º año no se va a acordar la nomenclatura. 10 años después no se va a acordar la nomenclatura de los alcanos y los alquenos, pero sí va a poder aplicar este criterio de, bueno, a ver, cuando me habla alguien acerca de la ciencia, ¿qué debe tener ese discurso para que realmente sea algo a lo que yo deba atender como válido? Después de 6 años de escuela secundaria y haber trabajado en todas las materias del área de ciencias naturales, eso sí lo puede lograr y eso sí se lo va a llevar. La nomenclatura de los alcanos y los alquenos, no. ¿No? A eso nos referimos cuando hablamos de emancipar y de poner en cuestión la ciencia y de poner en cuestión el aprendizaje y hacer una metarreflexión acerca de qué es lo que quiero enseñar, por qué, para qué, ¿no? En ese proceso de mi proyecto áulico. Tratar de llevar ese hilo conductor hacia los grandes propósitos que espero al cabo del paso de esos alumnos por mi aula, o mis aulas, porque a veces cuando uno con el tiempo termina siendo titular de sus horas en determinada institución, por ahí tiene un montón de horas en esa institución, y a los pibes los tienen primero, en tercero, en cuarto, en sexto, y los tienen muchas veces al mismo grupo. Entonces, bueno, al cabo de ese grupo que pasó por mis manos durante determinada cantidad de años, ¿qué me propuse lograr al final? ¿No? ¿Qué me propongo si me toca un año y si me tocan varios años? ¿Qué es lo que quiero lograr con ellos? Más allá del contenido. El contenido, bueno, sí, también. El contenido me tiene que servir, tengo que poder seleccionar los contenidos que aporten a ese proyecto emancipatorio, ¿no? Bueno, algunas cosas sí, la nomenclatura la voy a tener que dar en algo, sí, pero no va a ser causal de aprobación por ahí, no va a ser causa de vida o muerte la nomenclatura, va a ser una herramienta para determinada cosa, pero no la nomenclatura en sí, ¿no? Me refiero, siempre le echo tierra encima a la nomenclatura porque me parece lo más pelotudo que puede haber gente que le dedique horas y horas y horas a saber cómo se llaman los compuestos en lugar de producirlo, entender por qué se generan, cómo contaminan, por qué se pueden pelear las naciones por un compuesto químico como el petróleo y por qué alguien puede invadir otro país y convencer a los demás que ese país, qué sé yo, está lleno de malvados, como fue la guerra de Estados Unidos con Irak por el petróleo, generar una guerra mundial para apropiarme del recurso, y nosotros estamos preocupados por los alcanos, los alquenos, los alquinos, y no ayudar a nuestros alumnos a decodificar algo tan crucial como los intereses que subyacen en esos recursos naturales que nosotros describimos o con los que nosotros trabajamos en el laboratorio, ¿no? Bien, yo sobre el tema de no tengo nada más que decir, simplemente decirles que también hay, si les interesa trabajar este tema, hay una bibliografía interesante para trabajar y por ahí pensar en tener alguna clase especial de sociología. Hay Foucault tiene un libro que se llama La microfísica del poder. Hay la sociología, hay
sociólogos que han trabajado sobre el conflicto, y entonces ver el conflicto desde el punto de vista social y proponerles algunas lecturas. No sé si este es el contexto más adecuado para una lectura larga y compleja, porque, qué sé yo, no sé, los que no tienen hijos a cargo, los que no están encerrados en un metro cuadrado, qué sé yo, por ahí se pueden concentrar para leer, pero los otros se les puede hacer muy cuesta arriba tratar de leer un texto complejo, pero por ahí se pueden conseguir algún resumen para trabajar, algún video, alguna charla o lo que fuere del tema, y bueno, y leen el texto completo cuando se alineen los planetas y el contexto sea más amigable. Digo, perdón, ¿no? profe, yo me perdí. ¿Qué texto? La microfísica del poder de Foucault y algunos otros, los de Weber acerca de poder y liderazgo. Esos libros de filosofía y de sociología que hablan acerca del conflicto. Si les interesa, yo después les paso material. Sí, yo creo que el año pasado o el anterior fuimos leyendo algo sobre teoría del conflicto. Me parece que la profe de pedagogía didáctica de primero nos dio. Bueno, no es obligatorio, pero si les interesa por ahí, no solamente leer, sino poner en cuestión, dialogar, debatir acerca de estas situaciones, porque sí, leer, les puedo dar a leer cosas, pero de leer a debatir, llegar a conclusiones, hay una distancia. O sea, no es que no leer para que después se escupan información en un final, sino leer para aprender el texto o para aprender esas ideas y aprender con H en el medio, ¿no? Agarrar esas ideas, hacerlas propias, debatir acerca de eso y analizar cosas, analizar situaciones, a eso me refiero. Pero bueno, después me dicen y vemos. Bueno, vamos. Perdón, por ahí se me entendió mal. Okay. ¿Qué? No, que por ahí se me entendió mal el comentario. Sí, la verdad que son súper provechosas. Me acuerdo que era sobre teoría del conflicto y teoría del consenso. Ajá. Y la verdad que yo tengo hermanas que me llevan 15 años y yo las miro y digo, sí, ellas estuvieron, como que se notaba mucho la diferencia entre desde qué óptica habían pasado por la escuela ellas y qué óptica había pasado por la escuela yo, ¿no? En esa brecha tan grande de generacional que había entre ellas y yo. Claro, porque hay una gran diferencia entre si fueron durante la etapa militar o no, por ejemplo, ¿no? Yo pasé por la escuela. Claro, ellas son de la etapa militar, de la época de la guerra en Malvinas, y la verdad es que se notaba muchísimo todo ese contexto histórico. Se nota hoy en día en su personalidad, como que yo lo veo. Claro. Cada vez que lo pude leer y lo pude interpretar y entender, hubo un montón de cosas de ellas que logré entender, muy distintas a las mías, que bueno, lógicamente era otro contexto, ¿no? Claro. Uh-huh. Sí, porque la sociedad atraviesa, o sea, la escuela está inmersa y está atravesada por los paradigmas sociales y políticos de cada época, ¿no? Desde ahí, desde cuáles son los discursos, desde cómo se enfocan las materias, desde con qué materiales se cuenta, ¿no? Bueno, pasemos al tema de las tutorías. ¿Armaron grupo para pensar quiénes se encargan de la guía 0, de la guía 1, de la guía 2? ¿Ya están los grupos esos armados? Bueno, les propongo lo siguiente. Pensar
si tuvieran que explicar la guía que eligieron en forma de video, ¿no? Tipo un tutorial de YouTube, en forma de video. Videos de 3 minutos, por ejemplo, que nosotros vamos a subir al canal de YouTube. Entonces ellos van a poder consultar cuando lo necesiten y todas las veces que lo necesiten, ¿no? ¿De qué manera se les ocurre poder explicar esas guías en distintos videos, varios videos de 3 minutos, donde ellos puedan encontrarle los modos por donde entrarle al tema? Y después sumar, no sé, un espacio de preguntas, no sé, sugiéranme cómo logramos transformar ese grupo de WhatsApp en algo que no sea un quilombo de voces que se hablan todos simultáneamente, sino que estén más o menos orientadas las cosas, ¿no? Porque claro, es muy difícil ahora en el contexto de no encontrarnos en el profesorado, no poder tener un espacio aparte, qué sé yo, sería más fácil si nos pudiéramos encontrar, subdivididos en grupo, ponemos un horario, un rato en el bar, antes de que empiecen las clases, y resolvemos los problemas. Pero ahora hay que hacerlo a través de la vía virtual y del chat, o poner horarios para encontrarse por videoconferencia, por ejemplo, con los que tengan dudas, y dar una clase así online, o armar videitos cortos, me parece que eso es más fácil, armar videitos cortos donde expliquen y ejerciten o demuestren alguna de las cosas. Se me ocurre que los que tienen guía cero y tienen que mostrar proporciones y qué sé yo, se pueda manejar material de cocina para mostrar proporciones y gramos, kilos, no sé. Y hacerlo de algo más gráfico, más práctico, y después ir a hacerlo desde lo más sencillo a lo más complejo, desde lo más concreto a lo más abstracto, como si fueran alumnos de primaria. Considera total, si el paso 1, que es el jueguito, lo tienen sabido, bueno, lo pasan de largo, no va a estar de más, me parece. Se van a dar cuenta, eso ya lo sé. Pero no dar por supuesto que saben cosas, porque me parece que no, que hay algunos que están con mucho déficit. Entonces, proponer una actividad que se pueda hacer filmada en un cortito, no más de 3 minutos, 3, 4 minutos, para poder después subirlas al canal de YouTube. ¿Les parece? Lo que yo les propongo es que en lugar de tener encuentros quincenales, los tengamos semanales, así podemos ir chequeando qué es lo que van proponiendo respecto de las guías. Yo lo que les propongo es que en el espacio de la práctica pongan a consideración, es decir, el grupo que le tocó la guía 0 tiene 10 minutos para contar su proyecto. Y entonces los otros escuchamos, y una vez que el grupo de la guía 0 contó lo que piensa hacer, aportamos ideas a ver si podemos mejorar o completar lo que el grupo de la guía 0 propone. Y después el grupo de la guía 0 con todo eso va y arma. ¿Se entiende? Y después vienen 10 minutos de la guía 1. Todos escuchamos, todos aportamos. Bueno, después guía 1 va y prepara su material. ¿Se entiende la propuesta? ¿Se entiende lo que digo, qué es lo que tendríamos que hacer? Sí, profe, sí se entiende. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, entonces, para el martes que viene, a las 8 de la noche, que es cuando nos encontramos,
propongo que los distintos grupos tengan un proyecto pensado de cómo encararían el primer video, o cuál sería la secuencia de videos para explicar la guía que necesitarían, ¿sí? ¿Estamos? Sí. Bueno, listo, esa es la tarea. Y nos encontramos el martes que viene a las 8 y ponemos en común todo y vamos viendo cómo lo pulimos. Lo pulimos el martes y hacemos un borrador para el otro martes y por ahí en esa misma semana ya está el material de la guía 0, el primer video de la guía 0 ya está listo, ¿se entiende? Traten de que sea cortito y sencillo el de la el primero para que sea rápido de hacer y poder ayudar a Lorena a que resuelva ese cuello de botella que tiene porque los alumnos no la pueden seguir. Entonces, por ahí los primeros videos, aunque no tengan mucha producción, pero que salgan lo más rápido posible. Y después los otros, por ahí podemos sumarle algo más de producción para que sean más vistosos y que si tardan un poquito más en salir no importa. Pero los primeros, que son los que permiten encarar el trabajo, tengámoslo para dentro de una semana y media, por ejemplo. Entonces, el martes que viene los organizamos y en el transcurso de 3, 4 días más se hace. ¿Estamos? Bueno, igual, como no estamos todos acá en la videoconferencia, todo esto lo voy a pasar por WhatsApp. Así están todos al tanto y se van organizando. ¿Listo? Sí, a mí me quedó una duda porque yo había puesto que quería trabajar con la guía 1, pero otra chica que también lo había puesto ya había arreglado con otra chica y la verdad es que no sé cómo quedaron armados los grupos finalmente. Yo tampoco sé cómo quedaron armados los grupos, pero no necesariamente tienen que ser de a 2, puede ser un grupo de 3. Yo era la de la guía económica. Está. Así que si querés trabajar conmigo, no, como quieras, no hay problema. Dale. Claro, porque yo pensaba parejas pedagógicas, pero pueden ser de a 3 también, no necesariamente tiene que ser pareja. Además, somos 8, ¿no? Creo que somos 8 en la materia y hay 3 guías que dio Lore. Guía 0, 1 y 2 tenemos, o 0, 1, 2 y 3, no me acuerdo. Creo que era hasta la 2. 0, 1 y 2, o sea que hay 3 guías, o sea que va a haber que hacer... Son 3 guías y nos tenemos que repartir en los alumnos entre esas 3 guías, así que claramente tiene que haber un grupo de 3. Bueno, muy bien. Corto aquí la clase, los saludo, nos vemos el martes y ahora mando por WhatsApp para que nos organicen. Beso. Chao. Chau.